Vamos a ver cómo crear relaciones entre tablas para generar un modelo de datos, para crear un modelo de datos que posteriormente podremos administrar con Power Pivot en Excel, ¿vale? Para saber lo que es un modelo de datos, relaciones entre tablas, por si alguno no lo sabe, vamos a ir a un ejemplo para entender cuándo y por qué procede a hacer un modelo de datos. Yo tengo aquí tres tablas, una de ventas, otra de producción y otra de artículos. La de ventas lleva los artículos que yo vendo, la tienda en donde he vendido y las cantidades en las que lo he vendido. Una tabla de producción que lleva los artículos, las referencias de los artículos, los almacenes donde se almacena o desde donde se distribuye o donde se crean esos artículos y la producción que estoy haciendo de esos artículos para luego poderlos vender. Y luego tengo un listado o una tabla de artículos en la que llevo los artículos, las delegaciones a las que pertenece cada artículo y los precios unitarios. ¿De acuerdo? Muy bien. Si yo no sé crear un modelo de datos, pero quisiera hacer una tabla dinámica, por ejemplo, para analizar mis datos y quisiera utilizar la columna ventas y la columna producción que está en otra tabla, si yo no sé crear un modelo de datos, lo que haría sería con buscar V, llevarme la columna para acá y meterla en esta tabla, o llevarme la columna ventas a esta tabla, agregarla aquí y luego editaría mi tabla dinámica desde la tabla correspondiente. Muy bien. Crear un modelo de datos supone relacionar tablas entre sí a través de una columna clave común, por ejemplo esta, se pueden unir las dos, o también con esta. ¿De acuerdo? Y una vez que yo tengo creado un modelo de datos con tablas relacionadas, puedo utilizar cualquier variable que esté en cualquier tabla. ¿Vale? Vamos a ver qué me da Excel, qué opciones me da Excel para poder hacer esto. En la pestaña Datos tenemos el botón Relaciones, que aquí lo tengo habilitado porque estos son tablas. Es decir, es obligatorio que los valores que yo quiero agregar al modelo de datos sean tablas. Si son rangos de datos, hay que darle formato de tabla. Con Control T convertimos un rango en tabla automáticamente. Muy bien. Y luego tenemos el concepto de cuando vamos a generar una relación con campos clave o columnas clave, tenemos que identificar cuáles son valores únicos y cuáles son valores que se repiten. En el fichero de artículos tenemos valores únicos. Nunca tendremos el artículo 7 igual que el artículo 6. El fichero cliente nunca tendrá dos fichas del mismo cliente. Pues eso ocurre en el fichero de artículos igual. En cambio, los ficheros de producción, los de ventas, los de salida de almacén, los de cualquier motivo, o sea, cualquier incidencia que sea repetitiva, tendrá claves que se van a repetir. ¿De acuerdo? Pues bien, cuando nosotros creamos relaciones entre tablas, tenemos que saber distinguir cuál es la clave principal. La clave principal es aquella que tiene valores únicos, en este caso esta, y cuál es la clave externa, en este caso la que se repite, que sería esta, es una clave externa, y esta es una clave externa. Muy bien, entendiendo eso, vamos a ir a relaciones y vamos a crear relaciones entre esta tabla, por ejemplo, y esta de aquí. Vamos a darle a nuevo y me dice el asistente, dime en qué tabla tiene la columna externa, o sea, la que se repite, la columna principal, los valores, y en qué tabla tiene la columna principal, o sea, la que tiene valores únicos. Como yo sé que el fichero de artículos lleva valores únicos, pues les diré, de la tabla artículos vas a usar la columna artículo como columna principal. Son valores únicos. Y la vas a enlazar con la tabla producción, concretamente te vas a relacionar con la columna producción, o sea, artículo. Damos a aceptar y genera una relación. En este momento ya tenemos creado un modelo de datos. ¿De acuerdo? Vamos a generar o vamos a relacionar esta tabla al modelo. ¿Vale? Como tenemos el mismo caso de antes, vamos a generar una nueva relación en la que ya sé que los artículos son campos únicos. Por tanto, voy a la tabla de artículos y le diré la columna artículo, la relacionas con la tabla ventas con la columna artículo. Damos a aceptar, tenemos las dos relaciones, las tres tablas están en mi modelo de datos y a partir de aquí yo puedo generar una tabla dinámica utilizando las variables que yo quiera de cada tabla.
¿vale? Pero para ello antes es bueno interpretar varios conceptos. ¿Qué es la cardinalidad y la dirección de filtro cruzado? La cardinalidad, que es eso que estamos hablando de valores únicos o de valores repetidos, es esto. Este cuadro corresponde al modelo de datos, a la vista diagrama del modelo de datos que hemos creado. Como vemos, aquí tenemos la tabla artículos y vemos que a su lado tiene un 1 cuando se relaciona con la tabla producción, que tiene un asterisco. El 1 significa que esta tabla tiene valores únicos en esta relación, mientras que esta tiene valores repetidos en esta relación. En este caso ocurre igual. Valores únicos en esta relación, en esta tabla tiene valores únicos y aquí tiene valores repetidos. ¿De acuerdo? Y luego la dirección de filtro cruzado, es decir, ¿hacia dónde fluye, hacia dónde va la información? Pues la información va en esta dirección, va de aquí hacia acá y de aquí hacia acá. Si miramos en el cuadrito, vemos la flecha que nos indica hacia dónde va. Por tanto, sabiendo esto y sabiendo que la información fluye desde aquí hacia acá, si yo pido con este campo artículo que me dé la producción de la tabla producción y ventas, ¿me la va a dar? Sí, porque la información fluye desde aquí para acá y desde aquí para acá. Pero si yo le pidiera que desde este campo artículo me diera, por ejemplo, el valor del precio unidad, ¿me lo daría? No. ¿Por qué? Porque la información fluye en esta dirección y no a la inversa. Eso es un concepto que tenemos que tener claro. La dirección de filtro cruzado, cuando tenemos una relación de 1 a muchos, que es la relación óptima, va en esa dirección y no a la inversa. Por tanto, yo no podría llamar desde cualquier campo de aquí que me devuelva cualquier campo de aquí, si lo puedo hacer desde aquí. ¿De acuerdo? Los tipos de relaciones que se pueden presentar son relaciones de 1 a 1, es decir, valores únicos a otra tabla de valores únicos, de 1 a muchos, que es la óptima para analítica de datos, es la que hemos hecho nosotros, y la de muchos a muchos, que tampoco es aconsejable, de hecho no se puede crear en Excel, ¿vale? Nosotros identificamos cuando vemos en un esquema el 1, significa que son valores de columna o clave principal, es decir, valores que no se van a repetir. Y cuando vemos un asterisco, quiere decir que son valores que sí se van a repetir. Vale, entendiendo esto y viendo el esquema que tenemos, que es este de aquí, si yo llamo al artículo este de aquí, este código, le puedo pedir cualquier dato de aquí que me lo va a dar y cualquier dato de aquí que me lo va a dar. Si usara este artículo, no me daría ni ninguno de aquí ni ninguno de aquí. ¿Por qué? Porque desde aquí hacia acá, la dirección de filtro cruzado es esta. Muy bien, vamos a mis datos y una vez visto esto voy a generar una tabla dinámica para que me devuelva las ventas y la producción. Ojo, ya sabemos que tengo, según el esquema, que solicitar el código de artículo del fichero de artículos. Vamos a datos, vamos a insertar una tabla dinámica y en vez de darle aquí, que si le doy aquí me generaría una tabla dinámica en función a esta tabla de datos, voy al botoncito este y le digo, desde el modelo de datos quiero que vayas a una hoja de cálculo existente, que es la tabla dinámica en esta celda, elijo esta porque ya le he dado el formato apropiado para que se pueda ver bien, damos a aceptar, y aquí tenemos, está esperando que yo le indique qué campos quiero. Como sabemos que el campo artículos es el campo que son valores únicos, si yo le solicito la variable artículo, hago clic, como es un campo de texto, se me va automáticamente a las filas, y ahora puedo indicarle de la tabla producción, me vas a dar el campo producción, y de la tabla ventas me vas a dar el campo ventas. Y aquí tenemos el resultado de la tabla dinámica, ¿correcto? Si nosotros omitimos, por ejemplo, como antes hemos dicho, y le digo que en vez del campo artículo del fichero de artículos me devuelva el campo artículo del fichero producción, ¿qué va a pasar? Pues que como estoy en la tabla producción y el artículo viene de la tabla producción, sí me devuelve lo que está en su tabla, pero lo que no está en su tabla, como no tiene por el filtro cruzado, me va a dar un valor repetido. Y esto me indica que esa relación no es correcta. Tal cual tú me estás pidiendo los datos, no tengo la relación establecida para que te los pueda dar. Nos da este mensaje aquí y nos da valores repetidos. Por tanto, importante saber interpretar cuándo yo tengo que solicitar y qué campo tengo que pedir en
en una tabla dinámica. ¿De acuerdo? Si yo, por ejemplo, vengo aquí y le digo, quiero que me des por delegaciones, hago clic, quito los artículos, me lo devuelve sí. ¿Por qué? Porque en las delegaciones las tengo en la tabla esta de aquí. Por tanto, la información fluye para acá y fluye para acá. Por tanto, me va a dar los dos campos, los dos valores. Vamos al campo tabla dinámica. Muy bien, esto es una tabla dinámica que hemos generado con modelos de datos. Importante, cuando trabajamos con modelos de datos, si hacemos clic en la tabla dinámica, vemos que no tenemos habilitados los campos calculados. ¿Por qué? Porque la gestión y administrar el modelo de datos se hace desde Power Pivot. Ya no se hace con campos calculados, se hace con medidas y con columnas calculadas, etcétera. ¿Quién administra Power Pivot? Yo lo tengo ya habilitado. Para poder habilitar Power Pivot, si yo le doy aquí y damos a administrar, para que veamos cómo funciona, tengo la vista de datos de las tablas que yo tengo, las 3 tablas aquí, y puedo ver la vista diagrama para saber qué tengo yo en mi modelo de datos. Vamos a aumentar el zoom y así sabemos que yo tengo valores únicos, estos de aquí, valores repetidos, estos de aquí y estos de aquí. Por tanto, cualquier campo de aquí me va a servir para tener información de uno y de otro. ¿De acuerdo? Muy bien, cerramos aquí. ¿Qué ocurriría si yo quisiera relacionar esta tabla con esta tabla? ¿Esto que tiene? Muchos. Es una relación de valores repetidos. Y esta es igual. ¿Qué tipo de relaciones hemos dicho? Muchos a muchos, descartada. Para ello habría que hacer un paso intermedio con Power Query, combinar tablas para dejarla unificada en una, porque la relación óptima es esta de aquí. ¿De acuerdo? ¿Cómo se habilita el complemento Power Pivot? Yo ya lo tengo habilitado, pero para habilitarlo vamos a Archivo, Opciones, vamos a Complementos y donde pone Complementos de Excel elegimos Complementos con IR. Habilitamos complemento Power Pivot para Excel y damos a aceptar. Y a partir de este momento se nos ha habilitado la pestaña Power Pivot y ya podemos trabajar como queramos nosotros. Damos a Power Pivot, damos al administrador y aquí tenemos el menú para poder administrar lo que yo quisiera hacer. Tenemos este submenú de Power Pivot. Cuando he acabado cierro Power Pivot y vuelvo a Excel. Por tanto, Power Pivot está dentro de mi libro de Excel y contiene un modelo de datos. ¿De acuerdo?